bienvenidos a una nueva entrega en el avance que estamos haciendo de este estudio de la dinámica y en particular de las fuerzas, de cómo actúan, de cómo se calculan. En el día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante cuando estamos en ese análisis de las fuerzas, que es la composición de fuerzas, o que también se conoce con el nombre de fuerza resultante. ¿De qué trata esto? Cuando en un cuerpo actúan más de una fuerza, que normalmente ya sabemos que las fuerzas sean mínimo en pares, podremos calcular una fuerza resultante de las diversas fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo y podemos centrarnos en estudiar en particular dicha fuerza. Entonces tenemos varios ejemplos. Estas fuerzas se pueden dar, por ejemplo, sobre un cuerpo pueden estar actuando varias fuerzas paralelas, o pueden ser perpendiculares, o pueden formar un ángulo entre sí. Entonces estos tres casos los vamos a abarcar en el día de hoy. En primer lugar vamos a empezar trabajando las fuerzas paralelas, es decir, aquellas fuerzas que actúan en una misma dirección. Sin embargo, pueden actuar en el mismo sentido o en diferentes sentidos. ¿Listo? Entonces vamos a mirar por medio de los ejemplos cómo abordaríamos esta situación. En este ejemplo estamos viendo que sobre esta caja estamos obviando las demás fuerzas que actuarían y que ya vimos en nuestro estudio del diagrama de cuerpo libre y de identificar las fuerzas que actúan en un sistema. Estamos obviando aquí, por ejemplo, el peso y la normal, no las estamos teniendo en cuenta. Vamos a tener en cuenta que estamos aplicando una fuerza de 5 newtons hacia la derecha y una fuerza de 2 newtons hacia la derecha también. Si ustedes se dan cuenta, son paralelas, tienen la misma inclinación y por lo tanto la misma dirección. Entonces lo que vamos a hacer en este caso para encontrar la fuerza resultante es simplemente sumar, en el caso de que sean en la misma dirección como en este, las fuerzas que están actuando sobre él. Entonces supongamos que llamaremos a esta fuerza 1 y a esta fuerza 2. La fuerza resultante va a ser simplemente F1 más F2. En nuestro caso en particular, y en este ejemplo, nuestra fuerza 1 va a ser 5 newtons y nuestra fuerza 2 va a ser 2 newtons. Entonces, ojo, como están actuando en la misma dirección y en el mismo sentido, simplemente las vamos a sumar. Las magnitudes de las fuerzas, en este caso son 5 y 2. 5 más 2, 7 newtons, que es la unidad correspondiente a las fuerzas. Y de esa manera simplemente estaríamos encontrando la fuerza resultante que está actuando sobre ese cuerpo, que es, como su nombre lo indica, el resultado de sumar las dos fuerzas anteriores. Entonces esto lo podemos hacer siempre que actúen dos o más fuerzas sobre un sistema y que éstas sean paralelas en la misma dirección. Simplemente sumamos las fuerzas. ¿Listo? En nuestro segundo caso tenemos dos fuerzas que son paralelas, que están en la misma dirección, ven la misma inclinación, sin embargo su sentido es diferente. Vemos que una apunta hacia la izquierda y la otra apunta hacia la derecha. ¿Listo? Por convención podemos trabajar que las fuerzas que apuntan hacia la derecha, tal como en el plano cartesiano, las vamos a trabajar con signo positivo, y las fuerzas que apunten hacia la izquierda las podemos trabajar con signo negativo. Recordemos que las fuerzas las representamos por medio de flechitas que son vectores, entonces también es importante que fijemos un sentido para dicha orientación. Bueno, entonces supongamos que esta es nuestra fuerza 1 y esta es nuestra fuerza 2. La fuerza resultante va a ser de nuevo la suma vectorial de estas dos fuerzas, pero en este caso, como su sentido es diferente, pues el signo finalmente nos va a determinar que no las vamos a sumar, sino las vamos a restar. ¿Listo? Entonces, fijemos, esta fuerza F1 que actúa hacia la derecha sería por convención positiva, y esta fuerza 2 que actúa hacia la izquierda sería por convención negativa. Entonces nos quedaría F1 menos F2. ¿Listo? Entonces recordemos que por convención definimos que hacia la derecha vamos a trabajar con positivo y hacia la izquierda vamos a trabajar con negativo. En este caso vamos a reemplazar los valores correspondientes para este ejemplo. F1 en nuestro caso es 2 newtons menos
de la orientación hacia el otro lado de la fuerza 2, que es 6 newtons, y encontraríamos que la fuerza resultante pues va a ser simplemente sumar o restar, en el caso de signos diferentes como en este caso, aritméticamente dichos valores, las magnitudes. Entonces 2 menos 6 da menos 4 newton. Recordemos que se restan porque son los signos diferentes y se mantiene el signo del mayor. Bueno, entonces en el sentido físico entenderíamos que en nuestro primer caso estas dos fuerzas podrían ser reemplazadas por una sola fuerza cuyo valor es la fuerza de las otras dos fuerzas. En este caso sería de 7 newtons y el cuerpo tendería a tener un movimiento hacia la dirección de dicha fuerza, es decir, hacia la derecha. Fíjense que aquí nuestro signo fue positivo. En nuestro siguiente caso, que estaban aplicando una fuerza hacia la derecha de 2 newtons y una fuerza hacia la izquierda de 6 newtons, tendríamos que el resultado de esas dos fuerzas puestas como una sola sería una fuerza que actuaría hacia la izquierda de 4 newtons y el movimiento, digamos, natural de ese objeto sería en la dirección de esa misma fuerza. Entonces el objeto tendería a moverse hacia la izquierda. Bien, estamos hablando de fuerzas paralelas que no necesariamente tienen que ser siempre horizontales. Se puede dar el caso de que las fuerzas también pueden ser en sentido vertical, pero que también pueden ser paralelas en la misma dirección, en el mismo sentido, o en la misma dirección, pero diferente sentido. ¿Listo? Entonces vamos a ver aquí otro pequeño ejemplo. Tenemos un cuerpo que está siendo alado hacia arriba por dos fuerzas, una de 2 newtons y otra de 1.5 newtons. Entonces, miren, son paralelas, están apuntando en la misma dirección. Podemos simplemente, vamos a identificar F1 y F2, y la fuerza resultante va a ser F1 más F2. Entonces, el resultado de dicha composición de fuerzas podría ser reemplazado por una sola fuerza que sume el valor de la dos. En este caso sería 2 newtons más 1.5 newtons, que nos daría 2 más 1.5, 3.5 newtons. Y esa sería nuestra fuerza resultante. El objeto, si no están actuando más fuerzas sobre él, tendería a tener un movimiento en la dirección de dicha fuerza. Por convención vamos a trabajar fuerzas positivas hacia arriba y fuerzas negativas hacia abajo. ¿Listo? Recuerden que en el caso anterior trabajamos positivas hacia la derecha, negativas hacia la izquierda. En el caso de las fuerzas verticales vamos a trabajar positivas hacia arriba y negativas hacia abajo. Bien, tenemos otro caso en el que las fuerzas están actuando paralelas en la misma dirección pero diferente sentido. Recuerden que la cabecita de la flecha, y por eso somos tan reiterativos en la importancia de la orientación de la flecha, de la cabecita del vector, nos indica el sentido. En este caso, una está actuando hacia arriba y la otra está actuando hacia abajo. Entonces, si las identificáramos F1 y F2, la fuerza resultante sería, entonces determinemos el valor de acuerdo a nuestra convención, el sentido de cada fuerza. Entonces F1 sería positivo y F2, que apunta hacia abajo, sería negativo. Listo, simplemente reemplazamos los valores. F1 en nuestro caso son 2 newtons menos F2, que sería 1 newton. El resultado sería 2 menos 1, 1 newtons. En este caso el resultado es positivo. ¿Por qué es positivo? Restamos los valores 2 menos 1, 1, pero conservamos el signo del mayor. Como 2 es mayor y es positivo, nos queda positivo. Bien, entonces fíjense que no en todos los casos nos va a dar negativo, eso depende de los valores. En el sentido físico nos dijo que la fuerza resultante sería una fuerza de 1 newton positivo. Eso quiere decir que estas dos fuerzas se podrían reemplazar por una fuerza de 1 newton hacia arriba y lograríamos el mismo efecto en el movimiento de dicho cuerpo que si actuaran esas dos. De eso se trata la fuerza resultante. ¿Listo? Bien, chicos, espero que haya quedado muy claro y ya vamos a ver el siguiente ejemplo.